Buenos días, buenas tardes, Good morning, buenas good afternoon, noches, en función de and dónde good estén evening to viendo everyone esta presentación. located and watching this En presentation. primer lugar, quisiera dar las gracias a los First, let me thank organizadores, a la the C2G, organizers, por C2C, for organizing this reunirnos con event, motivo de and Nick este for seminario. moderating Gracias a Nick this por session, moderar la and sesión. Gracias a Rogel for Rogeli por very una nice presentación muy presentation interesante on the future sobre emission las pathways, vías and de emisiones de cara al Kristen futuro, for y a your Kristen por su wonderful presentación presentation sobre on métodos de state remoción de dióxido de efforts. carbono. Se And trata de dos these two ponencias que presentations suponen provided un excellent contexto idóneo background para mi for my presentación sobre presentation on modificación de la solar radiación solar. emission modification. So following is the Aquí pueden ver los temas que voy a abordar outline for durante my la presentation. First, exposición. En let primer us lugar, la discuss definición de la what is modificación de la radiación solar, las sun opciones and also what disponibles. are the various A options. continuación, cuáles Then son los we capítulos de discuss este the chapters informe en that los que se assess aborda la modificación de surround. la radiación solar, Then y the cuáles son, key por take-home último, las messages conclusiones from the surround from principales the que debemos retener de lo que dice el Grupo de Trabajo 1 del So IPCC al this is the respecto. En el IPCC glosario del positive IPCC se definition of define surround. There are la two key modificación de la aspects radiación related to the solar, como ven surround. en pantalla, y hay dos aspectos que cabe We should destacar. remember that. En primer One lugar, is que la what modificación we de la said is radiación not solar no tiene nada related que to ver con greenhouse la gas mitigación mitigation. de So it doesn't emisiones involve de emission gases de reduction. efecto Also, it invernadero, does es not decir, no involve consiste en eliminar removal. ni en el dióxido de carbono ni en su remoción. Además, supone que se reduce la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre. Hay una opción que tiene que ver con las nubes cirrus altas, que tiene que ver con el presupuesto total de radiación de la Tierra, pero y que de manera interesante se ha considerado modificación de la radiación solar tanto en este informe como en el informe anterior del IPCC sobre calentamiento global de 1,5 grados. Hay distintas alternativas dentro de la modificación de la radiación solar. En primer lugar, una especie de sombrillas en el espacio. Se trata de colocar grandes espejos o muchos pequeños espejos o partículas muy reflectantes en el espacio para que reflejen la luz solar y de esa manera no llegue al planeta. Otra opción es la inyección de aerosoles en la estratosfera. Se trata de la opción más estudiada hasta el momento. En este caso, se inyectan aerosoles de sulfato en la estratosfera y estas partículas reflejarían más luz solar de vuelta al espacio, con lo que se enfriaría el planeta. La tercera opción es la mejora del brillo de las nubes marinas. En este caso se inyecta sal marina a las nubes bajas oceánicas que suelen encontrarse en la zona occidental de los litorales. Y por último, la modificación del albedo en la superficie, ya sea en agua o en tierra. En el agua se podría aumentar la capacidad de reflejar luz con espuma, con pequeñas burbujas en la superficie del océano, mientras que en la tierra se puede recurrir a la bioingeniería para que los cultivos tengan un color más claro. Un color más claro, ya saben, que refleja mejor la luz, y también se podría en zonas urbanas pintar los tejados de blanco porque son más reflectantes que los colores oscuros. A pesar de que acabo de mencionar 5 opciones, en el informe actual del IPCC se abordan 3: la inyección de aerosoles en la estratosfera, el adelgazamiento de las nubes cirros, es decir, reducir la cantidad de cirros para que se escape más radiación de vuelta al espacio y se consiga así enfriar el planeta. Los capítulos que tratan la modificación de la radiación solar son el capítulo 4, la respuesta climática ante esta técnica; capítulo 5, la respuesta al ciclo de carbono; capítulo 6, el potencial de enfriamiento de las distintas opciones, mientras que en el capítulo 8 se aborda la respuesta del ciclo hídrico ante la modificación de la radiación solar. Hay un cuadro muy interesante también sobre modificación de la radiación solar en el resumen técnico, aunque no se menciona esta técnica
en el resumen para los políticos. ¿Cuáles son los mensajes principales del capítulo 4? La modificación de la radiación solar podría compensar de manera total o parcial los cambios en la temperatura mediana mundial, pero sería una compensación imperfecta con variedades estacionales y regionales, y además habría efectos secundarios como el empobrecimiento de la capa de ozono, patrones de lluvia alterados. También habría muchas diferencias entre regiones y otro efecto que podría ser muy nocivo es el llamado shock de terminación o la perturbación de fin, de poner un punto final a esta técnica, que es algo que abordaré después. Se han dado mejoras sustanciales en la modelización de las opciones de inyectar aerosoles en la estratosfera desde el quinto informe de evaluación, por ejemplo, con respecto a objetivos climáticos muy variados relacionados con la temperatura que podrían lograrse recurriendo a la inyección de aerosoles en la estratosfera. Estamos hablando de las diferencias entre temperaturas del hemisferio norte y sur, el gradiente de la temperatura polar, etcétera. Se podrían abordar todos estos parámetros al mismo tiempo recurriendo a esta técnica. Es lo que se ha determinado gracias a los modelos climáticos. Ahora bien, cabe señalar que cunde una gran incertidumbre, puesto que no se entiende bien todavía los distintos procesos físicos implicados, sobre todo la relación que existe entre los aerosoles y las nubes. Y esta incertidumbre no solo importa para los modelos de modificación de la radiación solar, sino también para los modelos que tratan de determinar cuál será el cambio climático futuro. Con respecto al capítulo 6, aborda el potencial de enfriamiento y se concluye que la modificación de la radiación solar podrían tener un potencial de enfriamiento muy sustancial, sobre todo la inyección de aerosoles en la estratosfera. Menor es el potencial del adelgazamiento de las nubes cirros y de la mejora del brillo de las nubes marinas. No hay una gran confianza en la eficacia de estas dos técnicas. En el capítulo 5 se hablaba de que la modificación de la radiación solar produce un enfriamiento, con lo que se podría reducir levemente la cantidad de CO2 en la atmósfera. No obstante, la edificación oceánica continuaría si no se deja de emitir CO2 en la atmósfera. Por otra parte, se advierte de las consecuencias de poner un punto final de manera abrupta a esta técnica, que podrían ser nefastas. Con respecto, esto es a lo que me refería cuando hablaba del choque de terminación. En definitiva, la modificación de la radiación solar enmascara, oculta el problema del cambio climático, pero no ataja el problema de raíz, a saber, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si se dejara de aplicar de la noche a la mañana, podría haber unas consecuencias muy graves, puesto que se daría un cambio climático muy repentino. Cabe comparar este índice con lo que se está dando en la actualidad, que es apenas unas décimas de grado cada decenio. En los próximos informes que se van a publicar en 2022 habrá más información al respecto. En el grupo de trabajo DUOS probablemente se establecerá que la modificación de la radiación solar plantea riesgos y beneficios para los ecosistemas naturales y humanos, y eso es de lo que se ocupará el grupo de trabajo 2, de evaluar y confrontar esos riesgos y beneficios. Y
Puesto que la Process or modificación de reporting la is radiación solar means implica formal riesgos, organization. requiere establecer un marco de gobernanza 2023 it will be oficial, assessed the que es international algo precisamente de governance lo of que se SR. So this ocupará el governance grupo de framework is trabajo expected to 3, de cover evaluar este basically the marco assets, facilities, internacional de gobernanza possible con respecto deployment a of una posible technology. aplicación And with that, de I la conclude modificación my de la radiación solar. presentation. Con esto Thank you for termino. watching. Muchísimas gracias por su atención.